Hola a todos, les damos la más cordial bienvenida y con el gusto de vernos. Eliud me acompaña en esta ocasión, me da mucho gusto por eso, porque también pues juntos podemos estudiar la palabra de Dios. La célula es un espacio diseñado en la visión del Centro Cristiano Peniel para que en familia, en casa, con una intimidad, tengamos la posibilidad de aprender de estas enseñanzas. El día de hoy, dentro de lo que hemos ido estudiando, el libro de los Hechos, en el capítulo 21, la lectura o el pasaje que vamos a estudiarlo está del versículo 17 del capítulo 21 al versículo 36. Es una historia amplia, no la vamos a leer toda, solo voy a resaltar algunos puntos. Ahorita platicaremos de lo que ocurre y en medio de eso pues vamos a resaltar la enseñanza para esta ocasión. El título de esta lección, de esta enseñanza que le hemos dado es Libertad Espiritual. Necesitamos comprender que Dios nos ha llamado a ser libres espiritualmente, pero para que podamos obedecerlo a Él. Esta cuestión de la libertad nos tiene que ayudar a comprender que la voluntad de Dios para con nosotros es poderle agradar. Lo que vamos a leer a continuación es algo que sucede con Pablo. Les voy a recapitular un poquito en la historia. Pablo ha estado recorriendo varios lugares y la anterior lectura que tuvimos estuvo en un lugar donde llegó un profeta llamado Agabo. Y este profeta agarró un cinturón. ¿Te acordarás qué hizo con el cinturón? Bueno, la lectura dice que él agarró el cinturón y se amarró los pies, las manos, y dijo: el que sea dueño de este cinturón, por medio del Espíritu Santo le estoy avisando que si él se va a Jerusalén, eso le va a pasar. Y eso, resulta que eso es lo que le iba a pasar a Pablo si se encaminaba a Jerusalén. Y aún con eso, Pablo dijo: yo voy. Siguió en su camino y ahora la lectura que vamos a llegar es cuando Pablo llega a Jerusalén. Así que lo primero que vamos a resaltar, el Dios me va a ayudar a leer ahora, del versículo 17 al versículo 20 de toda esta lectura, para ahorita explicar todo lo que va a suceder y qué es lo que nos va a enseñar con respecto a la libertad. Escuchemos Hechos 21, versículos 17 al 20 en esta ocasión. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: «Ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley». Así es que llega ya Pablo a Jerusalén. Lo primero que hace es buscar a los discípulos, Jacobo, hermano de Jesús, y los demás ancianos. Ancianos no porque todos hayan sido de mayor edad, sino ancianos por el liderazgo que ya tenían allí. Era la iglesia central en ese momento, la primera iglesia en Jerusalén. Los discípulos, los que estaban viendo los que habían visto los milagros con Jesús, todos estaban allí. Y entonces Pablo regresa, después de esos viajes, a dar un reporte. Pablo, predicando, sabía que tenía que dar parte de esto porque Dios había hecho muchos milagros. Aparte de los milagros, la gente había creído en Jesús. Ellos habían empezado a dejar lugares en las casas para iniciar iglesias. Y así, Éfeso, Filipos, Troas, Mileto, Berea, Tesalónica, ya había visitado muchos de ellos. Regresa Pablo y entonces la gente, cuando sabe de esta noticia, ¿qué dice que estuvo? ¿Qué hizo la gente cuando supo de la noticia? Los recibieron con gozo. Se pusieron muy contentos porque ahora eran muchos los que habían creído, pero había un pequeño problema. Vamos a escuchar nuevamente el versículo 20, por favor, Eli. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley». Dice que todos son celosos de la ley. ¿Sabes qué significa ser celoso? Que están como arraigados a la ley.
¿sí? Y que quieren, tan arraigados están que quieren cumplir toda la ley, o sea, todo lo que está escrito ahí. Pero resulta que entonces esta situación de estar tan arraigados no les permitía disfrutar la libertad que Dios les había dado cuando Cristo vino. Les dijo, ya no va a haber más sacrificios, el último sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo es Jesús. Entonces, pues ahora le están diciendo a Pablo, qué padre, nos da mucho gusto, millares se han convertido a ti y queremos que todos ellos sigan siendo celosos, obedientes de la ley de Dios. Pero resulta que esa ley de Dios o estos mandamientos que ellos decían defender, cuando Jesús vino, Él acabó el tiempo para que se cumplieran esos mandamientos. Y ahora inició una nueva época. Se le llama la época de la gracia de Dios. Y ahora, ¿qué es esto del periodo de la gracia? Bien, resulta que desde la época de Moisés, Dios les entregó leyes, mandamientos, y esos mandamientos eran los que tenían que seguir. Por ejemplo, que obedecieran los días de reposo, que mataran animales, sacrificios, que hicieran algo con su cabello, que no lo cortaran ni sus barbas, no comieran ciertos alimentos, tantas cosas que en la ley judía les habían indicado. Pero cuando llega Jesús, les criticó mucho a los fariseos, por cierto, que era la gente más cuidadosa, estaban pendientes de si se habían lavado las manos, más conocedora, los más exigentes o los más celosos, que hace rato decíamos, estaban muy arraigados. Entonces Jesús les dijo que ustedes se preocupan más de lo que quieran quedar bien con los hombres que querer agradar a Dios. Y cuando viene entonces Jesús, ahora ya no es la obediencia a esa ley, sino es la fe que tengamos en Jesús. Vamos a leer Efesios capítulo 2, del versículo 4 al versículo 6, donde allí nos aclara cómo es que se da la salvación. Porque antes de esto, el pueblo judío buscaba tener salvación, aceptación con Dios por medio de todas las leyes que tenían. Vamos a escuchar Efesios 4 al 6, ¿verdad? 4 al 9. 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? Dice que no es por obras. Los judíos hacían muchas obras, circuncidarse, que era una parte ritual, guardar los mandamientos que ahí estaban, y no por esto que sí que ya no los obedezcamos dentro de lo que Dios indica, no robar, no matar, son importantes, pero no nos dan la salvación. A ver, Eli, ¿cómo es que recibimos la salvación de Dios? Aceptándolo en nuestro corazón y reconociéndolo que Él es nuestro Salvador. Hablando de Jesucristo, porque en la lectura que se tuvo dice, es que es por medio de Jesucristo, no por obras. La fe en Jesús, no por lo que yo hago, sino por creer en Él. Entonces, vamos a ver, cuando Pablo les hablaba a los gentiles, les hablaba a ver si te acuerdas tú, ¿les hablaba de las leyes, de las obras, o les hablaba de la fe en Jesús? De la fe en Jesús. De la fe. Pablo iba y les predicaba y decía, es que quiero que crean en Jesucristo, porque Él lo prometió Dios, Él dijo que vendría y que pagaría con nuestros pecados, y la gente creía, y por eso la gente venía y se rendía a Cristo, porque entendía que ahora, por medio de la fe, es como podía tener aceptación delante de Dios. Pero ahora surge un problema. El problema surge cuando
con estos discípulos que están allí en Jerusalén, que está Jacobo y los ancianos, lo empiezan a criticar a Pablo. Pablo llegó bien feliz, con mucho gusto. Ya somos muchos, ya hay muchos cristianos por todos lados, y se sentía muy libre. Y llegó con ellos y les dijo, pero tienen que ser celosos de la ley. Es más, aquí en Hechos 21, que leíamos, le dijeron a Pablo, tienes que hacer algo porque los que están aquí piensan que tú andas enseñando que ya no tienen que andar obedeciendo la ley. Pero para que no piensen eso, en esta historia dice, para que no piensen eso, vete a cumplir el voto que tenías para que la gente sepa que no estás obedeciendo. Lo voy a leer como está en la Biblia. Dice Hechos 21, versículo 23. Dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purificándote con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. O sea, le decían, mira Pablo, la gente se está molestando porque tú dices que ya no hay que obedecer toda la ley. Ya nada más hay que creer en Jesús, y yo creo que eso nos va a dar muchos problemas. Mejor para que los demás no se enojen, pues entonces también obedece lo que la ley dice. Y pagar el voto era raparse la cabeza, hablando de un voto con respecto a obedecer a Dios, o si se comprometió con algo, o era un voto de sencillamente dedicarle la cabellera a Dios como acción de adoración, como acción de venir a obedecer la ley. Y entonces Pablo pues dijo, bueno, en un principio, pues para no tener problemas con todos ellos, lo llevó a cabo, para poder estar dejando todo tranquilo. Pero después de esto, Pablo entendió que no era posible mantener esta situación de querer aparentar algo para que la gente no se enojara, pero sin en cambio no ser libre y estar tranquilo de que lo más importante era creer en Jesús. Porque de acuerdo a lo que leíste hace rato, decía que la salvación es por fe y no por gracia y no por obras. Entonces, ahorita vamos a explicar qué hizo Pablo después de esto, que incluso eso es la parte que nos va a enseñar el poder ser libres espiritualmente. Ahora, ¿qué conclusión vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? Bueno, Pablo, tiempo después, se encuentra con Pedro, de los ancianos, de los primeros de Jerusalén, y entonces yo creo que ahí Pablo ya no se aguantó. En esta parte que primero estamos leyendo, pues así como que no dijo nada, dijo, ok, ¿quieres para que la gente no se enoje? Y que entonces, aunque quiero decirte que más adelante en la historia de esa parte de Hechos, le valió a la gente. La gente no preguntó si sí obedeció, si no obedeció, lo agarraron, como le dijo ese profeta Agabo, lo arrestaron, lo metieron a la cárcel, lo golpearon. De hecho, la historia dice que casi como muerto se lo llevaron por tanta violencia. La gente finalmente no le interesó eso. No era libre. Estaban arraigados, dijiste, ¿verdad esa palabra? Arraigados a sus costumbres, a sus tradiciones. A veces la tradición y los años, las costumbres son más fuertes que la verdad, hablando de la palabra de Dios. Muchas veces tenemos más bien alguna convicción religiosa por tradición que por verdadero conocimiento o entendimiento, o por revelación de Dios, porque aunque está bien claro a veces aquí como lo enseña la Biblia, uno dice, no, pero es que siempre lo hemos hecho así, es que el abuelo, la abuela, es que lo que sea. Ahora, ¿qué hizo Pablo después? Lo que hizo Pablo después lo puedo encontrar, o lo puedo referenciar más bien, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, del versículo 11 al 13. A ver, Eliud. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión.
y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, ahora dice, ahora ya no es que yo haya ido para Jerusalén, ahora Pedro se vino a Antioquía y hace referencia a Jacobo otra vez. Hace un rato en Hechos dijo, estaba Jacobo y los ancianos, ahora está Pablo en un lugar, llegando ahí y encuentra a Pedro, pero cuando Pedro se da cuenta que alguien más lo está viendo, dice, no, yo no estaba con ellos, se aparta, ¿no? Se hace el tonto. Bueno, pues ya se apartó el Pedro y pues no quiso que lo inculparan, se sintió observado. ¿Tú qué piensas que sea todo esto? Pues a lo mejor y la gente ya está tan acostumbrada a lo que dice aquí la palabra y si dice, no sé, córtate el pellejito de la cola. Circuncisión. Circuncídate. Por ejemplo, aquí en la palabra que dice... Bueno, es que así tú lo entiendes, ¿no? Digo, para aclarar, así se refirió a la circuncisión porque ciertamente eso es. Eliminar la parte del prepucio del miembro del varón para que eso sea circuncidado. Entonces, en sus palabras, así lo entienden. A lo mejor ya que dice eso y tú lo haces pero no entiendes por qué, entonces no solo es por hacer lo que aquí mandó Dios, o sea, sí lo mandó, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿A quién? Ajá, ¿Y qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Lo que está diciendo Eliud es que la historia de la Biblia tenemos que estudiarla completa, no nada más una parte. Bueno, Pablo, entonces, en esa parte completa de lo que Dios está avisando, lo que Jesús está diciendo ahora, nos lleva a esta conclusión y es donde voy a terminar hoy. Ya vimos, haciendo resumen de todo esto, que lo que Pablo estaba haciendo era que aunque llegó muy gozoso, con mucha libertad, como estaban los otros religiosos queriendo imponer lo que ya tenían arraigado, la circuncisión, como decía ahorita leí un ejemplo, querían que a fuerza otra vez todos otra vez lo obedecieran, pero Dios ya los había hecho libres de eso, ya no era necesario, solamente era necesario que creyeran en Jesucristo y lo agradaran a Él por medio de la fe. Aquí en esta misma porción de Gálatas 2, pero en el versículo 20, en un versículo Pablo resume la libertad que hay cuando crees en Jesucristo para que ninguna religiosidad nos mantenga presos, nos limite, sino más bien seamos libres, pero libres para agradar a Dios. Gálatas 2:20 dice entonces lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, yo estoy también crucificado con Cristo. Y eso de que está crucificado es que, ¿qué le pasó a Jesús cuando fue a la cruz? Murió. Se murió. Y entonces, si yo me voy a crucificar como Jesús, yo tengo que morir. ¿Y qué voy a morir? Muero a mis pecados, muero a mi carne en cuanto a mis deseos de pecar, mis deseos de tomar venganza, de egoísmo, de orgullo. Tengo que morir a eso, porque nada de eso se parece al carácter de Jesús. Y después de aquí dice, y ahora lo que ya no vivo yo, porque ya estoy crucificado, ahora el que vive en mí es Cristo. Para que entonces mi carácter, mi manera de ser, mi manera de vivir, diga que es diferente, porque ya no vivo como yo vivía, ahora vivo como Cristo es, porque es lo que busco. Porque, ¿cómo dijiste que es creer, que es recibir la salvación? Recibirlo y... Bueno, y si lo recibes, ¿dónde lo llevas? ¿Dónde lo dejas? en tu corazón. Lo metes a tu vida, lo metes a la parte más íntima que es el corazón. Y si está aquí dentro, entonces ahora Él vive aquí dentro nuestro. Él está dentro nuestro para que lo que ahora yo vivo, porque yo sigo con vida, todos los que han creído no se mueran en ese momento físicamente, mueren espiritualmente, y luego entonces ahora viven lo que hacen, pero lo viven en la fe del Hijo de Dios. La fe que cree que nosotros podemos hoy ya ser pueblo de Dios, aunque no estemos circuncidados, que puede creer que no necesito llevar a cabo todas esas reglas religiosas
porque mis obras no me pueden salvar. El que me salva es Jesucristo, porque Él pagó por mis pecados. Y tan agradecido puedo estar por ello, que yo puedo obedecer lo que tal vez los mandamientos acá me imponían, a fuerza que obedeciera, a no pecar, a portarme bien. Ahora yo lo voy a hacer porque estoy tan agradecido, porque soy perdonado, que entonces puedo vivir con libertad. Y hay una razón de hacerlo, un motivo. Hay un motivo, eso es muy buen punto. Ya estoy motivado, diría un buen amigo, ando motivado. Y nuestra motivación es porque Cristo nos perdonó. Así que nuestra lección de hoy, libertad espiritual, nuestra motivación correcta, lo que Jesucristo hizo. Y pues esperamos mensajes, comentarios, dudas, cualquier cosa, inquietud que tengas. Y te invitamos la próxima vez a la célula a seguir estudiando la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Te mandamos un abrazo, un saludo, hasta luego.